Estimados visitantes de este canal digital de Arturo y Gema, nos encontramos en el segmento Nacer de Nuevo, una participación de Arturo Valderas y su servidor Salvador Jiménez. Para todos ustedes, sean bienvenidos a este programa con el tema La boda de Caná. Saludo y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo Arturo Valderas. Adelante, Arturo. Mi estimado amigo Salvador, qué gusto verte de nuevo y compartir contigo pantalla y micrófonos, cámaras y micrófonos. Y efectivamente tenemos este tema, lo había planteado como la boda de Caná. De hecho, la Biblia de Jerusalén y muchos comentarios bíblicos dicen una boda en Caná, así indeterminado, porque no es específica, no es determinada. Y en singular, una boda, no las bodas. Entonces, como quiera que sea una boda, la boda o las bodas de Caná, ese es el texto. Lo tenemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Entonces, podríamos iniciar, si te parece, Salvador, leyendo el texto para luego comentarlo y aplicarlo sobre todo a nuestra realidad presente, sobre todo como laicos, pues para que esta palabra de Dios se encarne en nuestra propia vida, en el día a día, ¿no? Entonces el texto dice, 3 días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice Jesús a su madre, le dice su madre, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de 2 o 3 medidas cada una. Les dice Jesús, llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Sacadlo ahora, les dice, y llevadlo al maestresala. Ellos la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, como ignoraba de dónde era, los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían, llama el maestresala al novio y le dice, todos sirven primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Así, en Caná de Galilea, Jesús dio comienzo a sus señales y manifestó su gloria y creyeron en él sus discípulos. Este es el texto del Evangelio según San Juan. Y fíjate que yo creo que sí conviene decir que una de las características importantes de este Evangelio de San Juan es que relata hechos históricos, como los otros 3 evangelios, pero tiene otro nivel de profundidad porque los hechos históricos, tal y como los narra, tienen un significado simbólico de carácter espiritual que es el que nos conviene entender precisamente para poderlo aplicar el texto a nuestra vida. Si no, se queda simplemente como un relato curioso de la vida de Jesús. Y no, los evangelistas no quisieron hacer un libro simplemente de anécdotas, es decir, es un libro que revela quién es Jesús. Y el Evangelio de San Juan, que se le llama el cuarto evangelio para distinguirlo de los otros 3, Mateo, Marcos y Lucas, que se llaman sinópticos, tiene esta profundidad simbólica y es lo que yo creo que conviene ir entrando, avanzando. Lo primero es que San Juan no dice milagro. Eh, Ahorita comentando el acontecimiento, decíamos bueno, el milagro, y de hecho así se ve, el milagro de la conversión del agua en vino. San Juan le llama signo. Dice, es el primero de los signos, no es el primero de los milagros. San Juan va a narrar 7 que nosotros denominamos milagros, pero a cada uno de ellos le va a llamar signo. ¿Por qué?
porque es una realidad material histórica, real, que sí ocurrió, que tiene un significado, por eso se llama signo, que es signo de una realidad espiritual muchísimo más profunda, porque un signo es la representación material de una realidad espiritual. Entonces Así aquí es. estamos hablando de elementos totalmente materiales, una Ujú. boda, los contrayentes, los novios, la fiesta, el vino, etcétera, ¿no? Ahora, San Juan dice 3 días después. Habría que entender por qué dice 3 días después. Si nosotros leyéramos el texto antes de las bodas de Cana, vamos a ver que después del prólogo, San Juan presenta acontecimientos puntuales y dice un día después, em, y son tal cual 3 días. El primero es cuando a San Juan Bautista le preguntan si él es el Mesías y dice yo no soy. Primer día. Luego, eh, dice, al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesús pasar y estaba con sus discípulos. Juan el Bautista dice, he ahí el Cordero de Dios, segundo día. Tercer día, los discípulos siguen a Jesús, que se los había presentado San Juan, diciendo, ahí está el Cordero, y le dicen, Maestro, ¿dónde vives? Y ellos, Jesús les dice, vengan y vean, experimenten, van. Ese es el tercer día. Al cuarto día, Jesús se presenta con Felipe, uno de los apóstoles, cuarto día. Ujú. Y luego dice 3 días después. 4 más 3 son 7. 7. Y en la Sagrada Escritura, el 7 tiene también un significado simbólico. No nada más es una cifra, no nada más es una cantidad. ¿Qué representa el número 7? ¿De qué es símbolo? ¿De qué representa? ¿Cuál es la representación? La creación. El primer número 7 lo tenemos en el Génesis. En 7 días Dios culminó la creación. ¿Y Así por es. qué San Juan empieza así? La boda de Caná es el primer signo, en este caso de la divinidad de Jesús y de la misión de Jesús, con el 7, con esta referencia al Génesis. Porque después de la primera creación, después de esos 7 días, el hombre está viviendo en el paraíso en esta amistad y armonía profunda, en esta intimidad amorosa con Dios. Pero se presenta el pecado original y esa creación se rompe. El hombre, el hombre Ujú. creado por Dios, el equilibrio creado por Dios, la armonía del hombre con Dios, se rompe por causa del pecado original cometido por Adán y Eva. Entonces diríamos que a partir de entonces, del pecado original, la creación, el hombre y su entorno, pierden la armonía, pierden su centro, ya no es Dios el centro del corazón del hombre, ahora es el egoísmo, el interés, y eso lo vemos en los relatos de la descripción del pecado original. Queda Ujú. rota, queda roto el hombre, y por eso decimos que una de las consecuencias del pecado original es que es una marca que todos los seres humanos tenemos, que a veces decimos es la concupiscencia, es la tendencia al mal, pero diríamos que esa creación íntegra que fue el hombre en armonía con Dios se rompe, no, nos rompemos. Oye, Arturo, perdón que me salga tantito del tema rápidamente. ¿Por qué cuando le pregunta San Pedro a nuestro Señor que se había que perdonar a alguien y dice el Señor 70 veces 7, ahí hay otro significado del 7? Es parecido, es semejante, Mm, porque eh, San Pedro le está preguntando ahí sí, por el número de veces que mm, habría que perdonar. Dice, yo te las voy contando, pero 7 ya son muchas. Y dice Jesús, no, 7 no, 70 veces 7. 70 es la multiplicación del 7 por 10. El 7 y 10 ujú. son números perfectos. Se llaman perfectos porque indican realidades completas. La creación es 7 porque se termina completa la creación. Ya no hay más creaciones. Y descansó el séptimo día. Exacto. Esos son los Ujú, 7 días. Ahí se ujú. completa. Entonces está completo, íntegro.
Entonces, es total, es un símbolo de la totalidad. Que diríamos en el caso de los números, sería no 7, sino siempre. El 70 veces 7 significaría siempre. Siempre Entonces, que perdonar. sí, el perdón perfecto es el que perdona siempre. Ya. Eso no quiere decir permitir de nuevo el maltrato, el abuso, etcétera. No. Pero el perdón, como ya tal vez hay oportunidad de desglosar más adelante este tema del perdón, es siempre. Y por eso es Mm. el 7. Entonces, sí, Volviendo, Arturo, al tema que nos lleva, San Juan dice también del que se convirtieron 100 litros de vino. sí, ¿Lo dice San Juan? sí, sí. Ah, El texto que leí, que es la Biblia de Jerusalén, es ujú. muy exacta en la traducción y utiliza el concepto de medida hebreo. Pero 6 tinajas. Ujú. 6 tinajas, pero equivale, la medida que pone San Juan, son 100 litros. De hecho, muchas Biblias ya lo traducen directo, 100 litros cada tinaja, ¿verdad? Ande. Cada tinaja. Entonces, ese es el contexto, de manera que la boda representa una nueva creación. Esa creación antigua del Génesis, que Ujú, se fracturó, en la cual ujú. se perdió esta armonía de intimidad amorosa con Dios, que se rompió por el pecado original, ahora Jesús la va a hacer de nuevo, va a hacer una recreación, es decir, viene Ya. una nueva creación, un tiempo nuevo, totalmente nuevo. Por eso empiezan los signos con la boda. ¿Y por qué con la boda? Porque el matrimonio entre hombre y mujer representa el mayor grado de vinculación y de intimidad amorosa entre un hombre y una mujer. Cuando se unen en matrimonio, se unen espiritual y físicamente en el nivel más profundo que hay. Entonces, lo que representa la boda es este tiempo nuevo en el que Jesús viene a establecer una nueva relación, le va a invitar al hombre y va a crear las condiciones a través de la gracia, de la redención, para que otra vez el hombre pueda estar en esta vinculación amorosa de intimidad con Dios que se rompió en el primer tiempo, en la primera etapa, en la primera creación. Y por eso se reconoce ya este tiempo como nueva alianza. La antigua alianza, el hombre la rompió. La primera alianza, que fue la del paraíso terrenal, este pacto amoroso de intimidad con Dios, el hombre la rompió. Y así como en la boda, el hombre y la mujer van a establecer una alianza permanente de por vida, en donde se prometen y viven una unión amorosa de intimidad uno con el otro, Y relación nueva, una relación nueva. totalmente nueva, una relación que el hombre no podía tener con Dios, Claro. no podía. Entonces, este es el contexto del acontecimiento. Ahí se va a celebrar la boda y en la boda hay vino. Y habíamos comentado en otro momento que el vino es signo de la alegría y la felicidad del advenimiento del Mesías, de Dios que nos redime. Entonces, dice el texto que el vino se acabó, se agotó, eh, el de la boda. La Ujú. boda representa en este momento el Antiguo Testamento. Es decir, el vino provisional de la boda se agota. Quiere decir que con la llegada de Jesús, el Antiguo Testamento se agotó. Es decir, ya cumplió su función. No Ujú. redimió a nadie, porque solamente Dios puede redimir y no había venido. Pero diríamos, toda esta etapa de preparación para la venida de Jesús se agota, se acaba el vino. Entonces llega María, la madre de Jesús, y le dice que por cierto en el Evangelio de San Juan nunca le llama María a la madre de Jesús, siempre dice la madre de Jesús,
Ahorita vamos a regresar a ese punto. Pero dice, oye, no tienen vino. Dice, bueno, ¿y yo qué? Todavía no ha llegado mi hora. La hora, como habíamos dicho de los días, la hora también tiene un significado simbólico en San Juan. Significa la hora de la crucifixión y muerte de Jesús. Ya. Esa es la hora. Por eso No era la hora, no era la hora de los milagros, pues, no, o de los signos. no, Era la hora de la no, crucifixión, de la redención. exacto. Entonces no ha llegado mi hora. Ahorita estoy en la hora de hacer signos para Mm, que los discípulos crean y la gente crea. Pero todavía mi hora, la hora efectiva de la realización de la redención en la pasión y muerte no ha llegado. cumplir la voluntad del Padre. Ujú. Pero en todo caso, María dice, no, pues hagan lo que él les dice. Y dice, ahí había 6 tinajas de piedra. De hecho, las tinajas que utilizaban para la purificación de los judíos, cuando se llegaba de la calle, había tinajas a la entrada con agua, porque se tenían que lavar. Era un ritual por si habían incurrido sin querer en la calle en algún contacto que les hubiera vuelto impuros, tenían entonces que hacer ese ritual. Pero eran tinajas de barro, no de piedra. Aquí lo Mm, interesante es que son 6 de piedra. Y volvemos otra vez al número. 6. 6 es 7 menos 1. Otra vez, el 7 sería perfección. Y si al 7 le falta 1, que sería el 6, el 6 representa imperfección. Entonces, quiere decir, y la piedra representa las tablas de la ley. Nosotros le decimos tablas de la ley, pero las tablas de la ley de la alianza que hizo Dios con Moisés en el Sinaí eran de piedra. claro. Entonces las tinajas de piedra representan de nuevo el Antiguo Testamento, la ley de Moisés que va a alcanzar su plenitud en un tiempo radicalmente nuevo. Y estaban utilizadas para la purificación, lo que decía ese ritual que se hacía a la entrada de las casas judías de purificarse con el agua. Mm, Pero aquí el San Juan lo que quiere decir es esa agua, aunque es un instrumento de purificación ritual, no purifica profundamente al hombre. No purifica del pecado, no salva, no redime, no perdona, no nos purifica del pecado de la muerte. Entonces, eh, Jesús les dice, a ver, llenen esas tinajas. Y aquí algo muy interesante, que el texto no lo dice, pero yo creo que es importante señalarlo. Son 6 tinajas de piedra de 100 litros. Hay que poner, como el texto dice que las llenaron hasta el borde, le pusieron 600 litros de agua. ¿De dónde tomaron los 600 litros? No había tubería, no había agua entubada que llegara de la claro. calle, una llave. No, normalmente había que traer el agua del pozo o de los depósitos internos de la casa. Entonces los podemos imaginar con lo que llamamos nosotros cubetas o botes o baldes, acarreando el agua. Cada cubeta, qué sé yo, 20 litros, Ujú, pues cada viaje, cada tinaja son 5 viajes, 5 por 6 son 30, o sea, es un esfuerzo importante. sí, Ese esfuerzo es el que nosotros vamos a tener que hacer para estar en condiciones de recibir este tiempo nuevo, de convertirnos en la nueva creación que la gracia quiere hacer de nosotros en su momento. qué Es un bueno. esfuerzo. Es un esfuerzo de restauración de la naturaleza rota. Ahí hay 2 dimensiones, la naturaleza espiritual que es redimida por la gracia, desde nuestra alma, pero Ujú, nuestra estructura humana, que quedó también lastimada por la concupiscencia, por el pecado original, debemos trabajar fuerte para quedar en condiciones. Entonces, cuando dicen no tienen vino, bueno, pues la humanidad no tiene salvación, no tiene alegría, no tienen manera de celebrar esta boda.
Y entonces Jesús da esta instrucción, se llenan las tinajas por parte de los sirvientes de la boda, y cuando viene el director de o maestresala, dice la Biblia, de la boda, eh, lo prueba y ve que es un vino buenísimo. Y es donde le dice, bueno, pues es que todos primero ponen el vino bueno, primero, para que todos disfruten del vino. Ya que están mareaditos, pues ya les da igual, ya que Ujú. vengan el malito, no, ya se toman todo. Dice, pero tú no. Tú dejaste para el final, para la segunda etapa, el mejor vino. Y el vino representa la alegría de los tiempos mesiánicos, de cuando el Mesías llegue a realizar esta nueva creación. 600 litros representa una enorme cantidad, es abundancia de vino que significa una abundancia de alegría por la llegada de Jesús que realiza en nosotros esta obra y nos convierte en una nueva creación. Por esto, y creo, Salvador, que aquí tendríamos una primera conclusión también. Em, si el vino es la representación del tiempo mesiánico y esa representación simboliza la alegría, habría que revisarnos para ver qué tanto nosotros que ya estamos en el Nuevo Testamento, en la Nueva Alianza, que ya hemos recibido la gracia por el bautismo, por el sacramento de la penitencia, que hemos recibido la Eucaristía, cuerpo y sangre, el vino, además de representar esto, representa la Eucaristía, la sangre de Claro, Jesús, claro. la vida, porque para el judío en la sangre estaba la vida. Entonces, cuando nosotros recibimos la Eucaristía, cuando Jesús consagra las especies en la última cena, una de ellas es el vino y dice, esta es mi sangre, es decir, esta es mi vida, les ofrezco completamente mi vida. ¿Para qué? Para que donde esté yo, estén ustedes, para que lo que yo vivo lo vivan ustedes. ¿Y qué es lo que Jesús vive? La inmensa alegría de Dios. Entonces yo creo que tenemos que revisar qué tan profunda es nuestra alegría, porque uno de los signos de los primeros cristianos era la alegría en todo momento. No quiere decir estar contentos y sonriente todo el tiempo. No, es el resultado de esta paz profunda, que no hay nada de lo que ocurra, nada de lo que pueda ocurrir afuera que mueva esa paz. Y uno de los signos ahorita lo podemos ver en los evangelios, en Jesús. Cuando Jesús es tomado preso, desde que es tomado preso hasta su crucifixión y muerte, el proceso es enormemente doloroso para Jesús. El juicio, la prisión, la flagelación, la coronación de espinas, los golpes, los maltratos, el arrastrar cargando el madero de la cruz, lo dolorosísimo de la crucifixión, que era tremendo. En ningún momento de ese periodo vemos que Jesús pierde la paz o se desespera. Ni un grito, ni un improperio, ni un acto de desesperación, ningún grito agresivo hacia nadie. Nada. No podemos decir que Jesús está riéndose en medio del sufrimiento, no. No, Y no, menos no, podríamos decir que lo está disfrutando, no. Lo está no. padeciendo. Y tan lo quiso padecer que se negó a tomar la bebida que le daban, estando ya crucificado, para adormecerlo. Era un anestésico, para que sufriera menos. No lo quiso tomar, dice el texto. Entonces Jesús está asumiendo el dolor, pero en el fondo de su ser está esta paz profunda que no hay nada que la pueda mover. Ningún acontecimiento.
nada de lo que los demás le están haciendo, el modo como están reaccionando. Llegan los sumos sacerdotes y los escribas y fariseos que maquinaron todo para que lo crucificaran, llegan delante de él cuando está crucificado, lo insultan, lo golpean, lo retan, etcétera. Jesús perdona. No hay, Y le pide al Padre que los perdone, sí, porque no saben lo que hacen. exacto. Sí, sí. Entonces, el vino representaría ese estado de felicidad profunda, de estabilidad y de paz profunda, que ya no hay nada que pueda mover. En el caso de Jesús es clarísimo. Yo creo que nosotros tenemos que revisar eso. ¿Cuáles son nuestras reacciones frente a los acontecimientos que ocurren o a lo que nosotros mismos estamos experimentando, sufriendo? Es Exacto. no, Por ejemplo, Arturo, una persona que tiene dolor, que en lugar de tener esa paz, esa tranquilidad, con ese vino nuevo, esa sangre de Cristo que lo puede apoyar y durar mucho su paz y su armonía interior, se enoja, ¿verdad? Se enoja sí, por el dolor que trae. sí, sí, la ira, el enojo, la Ándale. protesta, el rechazo, la falta de Ujú, aceptación. ujú. Por eso decía, no es que Jesús esté disfrutando para nada el No. sufrimiento, lo está aceptando y lo está viviendo, lo está asumiendo, Ujú. asumiendo como parte de la decisión de redimirnos por ese camino. Entonces, el mejor vino, el de la boda de Caná, el de la Eucaristía, el de la vida nueva, el de en este nuevo tiempo, es el de la redención, de la salvación, de la alianza. Por eso, yo creo que nosotros tenemos que estar permanentemente, todos los días, en lo que los antiguos maestros de vida interior espiritual decían, el examen de conciencia diario, para examinar nuestras reacciones. Porque, fíjate, es normal, por ejemplo, el enojo, pero pues, Jesús se enojó. Pero Ujú. Jesús no se enojó por lo que le estaban haciendo. Por ejemplo, se enojó porque invadieron el templo los mercaderes. Y molesto y enojado, pues los expulsa. Es decir, es una energía, la ira, el enojo, para hacer una corrección, porque estos tales están invadiendo el templo, que es un lugar de oración y culto a Dios. Entonces, es muy importante el desarrollo de nuestras propias capacidades de inteligencia, la voluntad, la fuerza del interior, la integridad de nuestra personalidad, la curación de nuestras propias heridas, que debemos trabajar nosotros porque es sobre nuestra naturaleza sobre la cual la gracia actúa, Así es. precisamente para elevarla al nivel espiritual, para dejar, para, diríamos, que los actos naturales que hacemos tengan una dimensión sobrenatural y espiritual. Por eso San Pablo Y aquí, decía, sí, dime, aquí hay otro detalle en la boda de Caná. Eh, Nuestro Señor siempre que hace un milagro o un signo, como el que acaba de decir San Juan, siempre pide que nosotros hagamos algo. Lo dice la Santísima Virgen María. La Madre de Jesús les dice, hagan lo que Él les dice. sí, Y nosotros a veces lo que queremos es la varita mágica de nuestro Señor o de Dios, haciendo un milagro de una manera tipo el mago Merlín. claro, Queremos que yo pasara el examen, ¿no? Queremos, etcétera, cualquier cosa que deseamos, queremos hacerlo de una manera milagrosa, que Dios no lo haga en lugar de hacerlo nosotros, de sí, haber estudiado, de haber practicado la lectura, qué sé yo. sí, Pero aquí hay una prueba más de que el Señor siempre nos pide algo para que podamos tener alguna gracia. sí, sí, porque Él va a actuar sobre lo hecho por nosotros. Así Ahorita es. decías, a lo mejor yo quiero pasar un examen, estoy en la escuela, en la universidad, quiero pasar un examen, sí, y tengo derecho a pedirle a Dios que me ayude, Uh -huh. pero es muy difícil que si yo no estudio nada y le pido a Dios pasar el examen, que el Espíritu Santo
me dé las respuestas de las preguntas. Claro. No lo va a hacer. El Espíritu Santo no da esas respuestas. El Espíritu Santo va a llegar y decir, a ver, yo voy a iluminar, voy a hacer más luz sobre lo que tú ya hiciste. Es decir, si tú ya estudiaste, bueno, entonces sobre lo hecho vendría la gracia. Acá es igual. Sobre el esfuerzo hecho para llenar las 6 tinajas está el milagro, sobre los hechos. Claro. Y ese hecho concreto de llenar esas tinajas representó un gran esfuerzo. Y Oye, Arturo, quisiera, sí, como, no, más rápidamente, como cuando los dos boxeadores están arriba del ring y los dos se persignan sí, y se hincan y le piden a Dios ganar la pelea, ¿no? sí, ¿Quién va a ganar si los dos le pidieron a Dios? El exacto. que mejor se preparó, Claro, vamos o a el más decir que fuerte. a lo Muy mejor bien, Dios derrama su gracia sobre los dos igualito, pero nada más que uno llenó nomás una tinaja con su entrenamiento y el si no otro varias. llenó 6, ¿no? Entonces, bueno, Así es. el resultado Perdón, va a adelante, adelante, No, pues Arturo. la conclusión tal vez está en otro texto de Mateo, en el capítulo 7, versículo 13, que dice, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Esfuércense. El camino hacia esta plenitud que Dios nos ofrece y que pone al alcance de nuestra mano a través de la gracia, requiere de un esfuerzo, requiere de superar la concupiscencia, requiere del fortalecimiento de nuestra voluntad, requiere el desarrollo de hábitos buenos y el desarrollo de las virtudes humanas y cristianas. La fe, la esperanza, la caridad, unida a las virtudes cardinales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y vivimos tal vez en un mundo poco templado, ¿verdad? Ya le hace ahí jiribilla a los mandamientos. En Cuaresma, por ejemplo, viene la abstinencia, los viernes, por ejemplo, o miércoles de ceniza a Viernes Santo. Viene ayuno y abstinencia esos 2 días, pero la abstinencia. Y la abstinencia tiene un propósito espiritual. Es un signo sensible, porque dejo de comer carne, por ejemplo, para tener más fuerza de voluntad y para lo que ya no gasté en esa comida, dárselo a los pobres, hacer caridad. Pero muchas veces, en lugar de que la abstinencia sea eso, eh, la abstinencia se vive, evidentemente, no consumiendo carne, pero con unas comidas sopíparas extraordinarias que cuestan el cuádruple de lo que costaría un filetito de carne, y ya cumplí. Es decir, no comí carne. No, es que no se trata solo de no comer carne, es no comer carne para una práctica de autocontrol, de disciplina, de fuerza interior para poder después cumplir los mandamientos del Señor cuando se ponen difíciles para nuestra propia naturaleza y para hacer la caridad, para yo entrar Así es. en más austeridad. Y a veces no, decía, le damos la jiribilla y pues 4 o 5 veces más, incluyendo los vinos blancos. Oye, Arturo, pues tenemos que concluir Sí, nuestro programa o nuestra sección o nuestro segmento de hoy, sí. ya que no sabes de verdad lo que aprendo escuchándote. Gracias por permitirme participar, pero despide el programa, mi estimado Arturo, porque ya llevamos casi una hora. Válgame Dios, no, pues se nos fue el tiempo. No, pues simplemente releer el texto, meditarlo, como hacía María, rumiarlo y estar muy atentos en ese autoexamen para ver qué me falta hacer a mí para vivir realmente esa doble dimensión. La alegría, la paz y el equilibrio interno de la gracia de la nueva alianza celebrada con Dios, que se traduce en una vida de estar haciendo el bien al prójimo constantemente, a lo largo del día.
no solamente dar la paz con una sonrisa en la misa dominical, sino que esa disposición para hacer el bien la tengamos para todos. Pues no me queda más que despedirme y pedirle al auditorio, a nuestros cibernautas, a los que están viendo este programa, que se suscriban o, en su defecto, que le apliquen a la campanita en negro para que les avisemos cada vez que tengamos un programa. Y si les gustó de verdad, compartan la liga para que otras personas, como su servidor, aprendamos mucho. Gracias, Gracias, Salvador. Arturo. Gracias a Gracias. ti. Gracias a ustedes que nos ven.